Introducción. La vida y el llamado de Santa Faustina. Santa María Faustina Kowalska, conocida actualmente en el mundo entero como la apóstol de la Divina Misericordia, ha sido incluida por los teólogos entre los descatados místicos de la Iglesia. Nació como la tercera hija entre 10 hermanos de una pobre y piadosa familia campesina de Głogowicz, una aldea en el corazón de Polonia. En su bautizo, celebrado en la iglesia parroquial de Swinswarki, se le dio el nombre de Elena. Desde pequeña se destacó por la piedad, el amor por la oración, la laboriosidad y la obediencia, y por una gran sensibilidad ante la pobreza humana. Su educación escolar no duró ni siquiera 3 años, y al cumplir los 16 años abandonó la casa familiar para trabajar como empleada doméstica en Alewosdro y Lodz, para mantenerse a sí misma y ayudar a sus padres. Desde los 7 años, Elena sintió el llamado a la vida religiosa, pero sus padres no le dieron el permiso para que entrara en el convento. Ante la negativa, la niña intentó apagar dentro de sí el llamado de Dios. Sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente y las palabras de reproche, ¿hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Empezó a buscar ser aceptada en algún convento. Llamó a muchas puertas, pero en ningún convento fue aceptada. Finalmente, el 1 de agosto de 1925, Elena entró al convento de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en la calle Stydnia en Varsovia, Polonia. En su diario confesó: «Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias». Sin embargo, unas semanas después, sintió una fuerte tentación de trasladarse a otra congregación donde pudiera tener más tiempo para rezar. Entonces, el Señor Jesús, enseñándole su desgarrado y martirizado rostro, dijo: «Tú me causarás un dolor semejante si sales de esta congregación. Te he llamado aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias». En la congregación recibió el nombre de Sor María Faustina. El noviciado lo pasó en Cracovia, donde en presencia del obispo Stanislao Rospon hizo los primeros votos y 5 años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Trabajó en distintas casas de la congregación. Sor Faustina pasó los periodos más largos en Cracovia, Płock y Vilna, trabajando como cocinera, jardinera y portera. Externamente, nada delataba su extraordinaria y rica vida mística. Cumplía diligentemente con sus deberes y observaba fielmente todas las reglas del convento. Sor Faustina era recogida y callada, pero a la vez natural, tranquila, llena de amor benévolo y desinteresado al prójimo. Toda su vida se concentró en caminar con constancia a la cada vez más plena unión con Dios y en una abnegada colaboración con Dios en la obra de la salvación de las almas. En su diario escribió: «Jesús mío, tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte con un amor tan grande como ninguna alma te amó hasta ahora». El diario revela la profundidad de la vida espiritual de Santa Faustina. Una lectura atenta de estos escritos permite conocer un alto grado de unión de su alma con Dios. Permite conocer hasta qué punto estaba Dios presente para ella y evidencia también sus esfuerzos y combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la colmó de muchas gracias extraordinarias, los dones de la contemplación y el profundo conocimiento del misterio de la divina misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer los corazones humanos y el don de compromisos místicos.
colmada de tantas gracias, escribió: Ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. El austero modo de vida y los agotadores ayunos que practicaba desde antes de entrar a la congregación debilitaron tanto su organismo que, siendo postulante, fue enviada al balneario de Shilovsk, cerca de Varsovia, para recuperar la salud. Tras el primer año de noviciado, tuvo experiencias místicas sumamente dolorosas, llamadas noches oscuras de los sentidos y del alma. Luego, le vinieron sufrimientos espirituales y morales relacionados con la realización de su misión que le fue encomendada por el Señor. Al ofrecer su vida por la salvación de los pecadores, experimentó también diversos sufrimientos y tribulaciones. En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. La tuberculosis le atacó los pulmones y el sistema digestivo. A causa de ello, 2 veces fue internada por varios meses en el hospital de la calle Praknik en Cracovia. Extenuada físicamente por completo, pero plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938. Tenía 33 años de edad y había pasado 13 años en la vida religiosa. Su cuerpo fue sepultado en una tumba del cementerio del convento de Cracovia Lewicki y luego, durante el proceso informativo en 1966, trasladado a la capilla del convento. En 1968 comenzó en el Vaticano el proceso de beatificación de Sor María Faustina Kowalska. Fue beatificada en Roma el Domingo de la Divina Misericordia, el 18 de abril de 1993, por el Papa Juan Pablo II. Luego, el Domingo de la Divina Misericordia, el 30 de abril del 2000, fue canonizada en Roma como la primera santa del nuevo milenio. El Señor le encomendó su misión a esta religiosa sencilla y sin estudios, pero valerosa y llena de una confianza de niño en Él. Esta misión era proclamar su mensaje de la divina misericordia al mundo entero. El Señor le dijo: Te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia. Te he escogido para este cargo en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. Un modelo de la perfección cristiana. La espiritualidad de Santa Faustina se basa en el amor misericordioso de Dios para cada ser humano. Esta, la verdad, es el misterio más bello de nuestra fe. Sor Faustina era fiel a la regla de su congregación, procurando meditar sobre el propósito de Dios Padre al crear al hombre, en el gran sufrimiento del Hijo por nuestra redención y en los grandes tesoros que Él nos dejó en su Iglesia a través del Espíritu Santo. Estas reflexiones apuntaban a la gloria celestial que Dios ha preparado para nosotros. Estas consideraciones resuenan en el diario al reflejar la bondad de Dios en la creación del mundo, la creación de los ángeles y la creación de los hombres, en el misterio de la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios y en la redención. Sor Faustina reflexionaba sobre el misterio de la misericordia de Dios, no solo en las Sagradas Escrituras, sino también en su propia vida. Estas reflexiones sobre el misterio de la misericordia de Dios la llevaron a concluir que no existe un solo momento en la vida humana sin la misericordia de Dios.
ya que la divina misericordia es como un hilo de oro tejido en los momentos de nuestra existencia humana. Reconocer este misterio de nuestra fe llevó a Sor Faustina a descubrir a Dios en su alma. Ella escribió: "El interior de mi alma es como un mundo grande y magnífico en el que vivimos Dios y yo. Fuera de Dios, nadie más tiene acceso a él". Ella comparaba su alma con el tabernáculo, el cual conservaba la sagrada hostia. En su diario escribió: "No busco la felicidad fuera de mi interior donde mora Dios. Gozo de Dios en mi interior. Aquí vivo continuamente con Él. Aquí existe mi relación más íntima con Él. Aquí vivo con Él segura. Aquí no llega la mirada humana. La Santísima Virgen me anima a relacionarme así con Él". Sor Faustina apoyaba diariamente la contemplación de Dios viviente en su alma con prácticas constantes, que consistían en unir su corazón a Jesús a través de breves oraciones u ofreciéndole lo que estaba viviendo en su trabajo, sus sufrimientos y sus gozos. El conocimiento más profundo del misterio de la misericordia de Dios hizo que se desarrollara en su alma una actitud de confianza hacia el Señor. Deseaba reflejar este atributo de Dios en su propio corazón y mostrar misericordia al prójimo a través de sus obras. Al dirigirse su vida interior, el Señor Jesús le exigió tal actitud hacia Dios y el prójimo. Él le dijo: "Hija mía, si por medio de ti exijo de los hombres el culto a mi misericordia, tú debes ser la primera en distinguirte por la confianza en mi misericordia. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte". La confianza, según Sor Faustina, no es ni un sentimiento piadoso ni una aceptación intelectual de las verdades de la fe, sino una actitud hacia Dios, expresada por el cumplimiento de la voluntad de Dios, contenida en los mandamientos, las obligaciones de Estado o en las inspiraciones del Espíritu Santo. El hombre que va conociendo el misterio de la misericordia de Dios sabe que su voluntad tiene como único objetivo el bien de cada persona desde la perspectiva de la eternidad, y por lo tanto esa persona lo acepta como un regalo y procura cumplirlo con confianza. Sor Faustina escribió en su diario: "A una palabra presto atención y de esta palabra siempre dependo, y esta palabra es todo para mí. Por ella vivo y por ella muero, y esta es la santa voluntad de Dios. Ella es mi alimento cotidiano. Toda mi alma está atenta para escuchar los deseos de Dios. Cumplo siempre lo que Dios quiere de mí, a pesar de que alguna vez mi naturaleza tiemble y siente que su grandeza supera mis fuerzas". En la espiritualidad de Sor Faustina, la palabra confianza determina su actitud ante Dios, mientras que la palabra misericordia significa la actitud hacia el prójimo. La fuente, el modelo y el motivo de la misericordia humana es la divina misericordia. En este caso, la misericordia humana se diferencia fundamentalmente de las diversas obras de caridad que son motivadas por la filantropía. Sor Faustina podía ver la belleza y la grandeza de la misericordia cristiana, la cual participa en la misericordia de Dios. Por lo tanto, quería reflejar tal misericordia. Ella rezaba: "Oh Jesús mío, cada uno de tus santos refleja en sí una de tus virtudes. Yo deseo reflejar tu corazón compasivo y lleno de misericordia. Deseo glorificarlo. Que tu misericordia, oh Jesús, quede impresa sobre mi corazón y mi alma como un sello, y este será mi signo distintivo en esta vida y en la otra". Al hacer obras de misericordia, Santa Faustina seguía los pasos de Jesús en el camino hacia la cruz, donde ella sacrificaba su vida por los pecadores, especialmente las almas en peligro de perder su salvación.
La espiritualidad de Santa Faustina se basa en el amor por la Iglesia como la mujer de las madres y como el cuerpo místico de Jesucristo. Su espiritualidad también se basa en el carisma de proclamar el misterio de la misericordia de Dios a través de las obras, la palabra y la oración, especialmente por las almas rebeldes, y a través del amor por la Eucaristía y la devoción sincera a Nuestra Señora de la Misericordia. En la Escuela de Espiritualidad de Santa Faustina se puede entonces aprender el misterio de la misericordia de Dios, aprender cómo contemplar a Dios en la vida cotidiana y desarrollar una actitud de confianza en Dios y misericordia hacia el prójimo. Se puede igualmente vivir un encuentro con Jesús en la Eucaristía y con la Santísima Madre. Es una espiritualidad profundamente evangélica, sencilla y que se puede vivir en cada vocación y en todas las circunstancias de la vida. Esta es la razón del por qué le llama la atención a tanta gente hoy en día. La misión de Sor Faustina. Como su secretaria y apóstol de la Divina Misericordia, el Señor Jesús escogió a Santa Faustina para proclamar su mensaje de misericordia al mundo. Le dijo: en el Antiguo Testamento enviaba a los profetas con truenos a mi pueblo. Hoy te envío a ti, a toda la humanidad, con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. La misión de Sor Faustina consiste en los siguientes 3 deberes. Primero, propagar y proclamar al mundo la verdad revelada en las Sagradas Escrituras sobre el amor misericordioso de Dios por cada ser humano. Segunda, suplicar la misericordia de Dios para el mundo entero, especialmente a través de las nuevas formas de devoción de la Divina Misericordia dadas por el Señor Jesús. Estas son: la imagen de la Divina Misericordia con la inscripción Jesús, en ti confío; la fiesta del Domingo de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua, Domingo de la Divina Misericordia; la coronilla a la Divina Misericordia; y la oración y meditación sobre su pasión a la hora de la Gran Misericordia, 3 de la tarde. Tercero, inspirar al movimiento apostólico de la Divina Misericordia, el cual continúa la misión de Santa Faustina de proclamar y suplicar la misericordia de Dios para el mundo, al igual que esforzarse por la perfección en los pasos de Santa Faustina. Esto consiste en mostrar una confianza de niño en Dios y una actitud de misericordia hacia el prójimo. El diario de Santa Faustina, escrito durante los últimos 4 años de su vida por un claro mandato del Señor Jesús, es una forma de memorial en el que la autora registraba al corriente y en retrospectiva sobre todos los encuentros de su alma con Dios. Para sacar de estos apuntes la esencia de su misión, fue necesario un análisis científico. El mismo fue hecho por el conocido y destacado teólogo Padre Ignacy Rosocki. Su extenso análisis fue resumido en la disertación titulada La Divina Misericordia, líneas fundamentales de la devoción a la Divina Misericordia. El texto completo se encuentra en este libro, Devoción a la Divina Misericordia. A la luz de este trabajo, resulta que todas las publicaciones anteriores a él, dedicadas a la devoción a la Divina Misericordia transmitida por Sor Faustina, contienen solamente algunos elementos de esta devoción, acentuando a veces cuestiones sin importancia para ella. Por ejemplo, destacan la letanía o la novena, haciendo caso omiso a la hora de la misericordia. El mismo Padre Rosicki hace referencia a este aspecto diciendo: antes de conocer las formas concretas de la devoción a la Divina Misericordia, cabe decir que no figuran entre ellas las conocidas y populares novenas ni letanías. La base para distinguir estas y no otras oraciones o prácticas religiosas como nuevas formas de culto a la Divina Misericordia
Lo son las concretas promesas que el Señor Jesús prometió cumplir bajo la condición de confiar en la bondad de Dios y practicar misericordia para con el prójimo. El padre Rofsky distingue 5 formas de la devoción a la divina misericordia. A. La imagen de Jesús misericordioso. Su imagen le fue revelada a Sor Faustina en la visión del 22 de febrero de 1931 en su celda del convento de Bloch. Ella escribió en su diario: Al anochecer, estando yo en mi celda, vi al Señor vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la abertura de la túnica en el pecho salían 2 grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento, Jesús me dijo: pinta una imagen según el modelo que ves y firma: Jesús, en ti confío. Quiero que esta imagen sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. El contenido de la imagen se relaciona, pues, muy estrechamente con la liturgia de ese domingo. Ese día la Iglesia lee el Evangelio según San Juan sobre la aparición de Cristo resucitado en el cenáculo y la institución del sacramento de la penitencia. Así, la imagen presenta al Salvador resucitado que trae la paz a la humanidad por medio del perdón de los pecados a precio de su pasión y muerte en la cruz. Los rayos de la sangre y del agua que brotan del corazón invisible en la imagen, traspasado por la lanza y las señales de los clavos, evocan los acontecimientos del Viernes Santo. Así pues, la imagen de Jesús misericordioso une en sí estos 2 actos evangélicos que hablan con la mayor claridad del amor de Dios al hombre. Los elementos más característicos de esta imagen de Cristo son los rayos. El Señor Jesús, preguntando por lo que significaban, explicó: el rayo pálido simboliza el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos. Purifican el alma los sacramentos del bautismo y la penitencia, mientras que la alimenta plenamente la Eucaristía. Entonces, ambos rayos significan los sacramentos y todas las gracias del Espíritu Santo, cuyo símbolo bíblico es el agua y también la nueva alianza de Dios con el hombre contraída en la sangre de Cristo. A la imagen de Jesús misericordioso se le da con frecuencia el nombre de imagen de la Divina Misericordia, lo que es apropiado, porque la misericordia de Dios hacia el hombre se reveló con la mayor plenitud en el misterio pascual de Cristo. La imagen no presenta solamente la misericordia de Dios, sino que también es una señal que ha de recordar el deber cristiano de confiar en Dios y amar activamente al prójimo. Según la voluntad de Cristo, en la imagen figura la firma: Jesús, en ti confío. Esta imagen ha de recordar las exigencias de mi misericordia, porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Cuando veneramos esta imagen con una confianza personal en Jesús y hacemos obras de misericordia por amor a Él y al prójimo, el Señor cumple su promesa al ofrecernos gracias extraordinarias, la salvación eterna, grandes progresos en el camino hacia la perfección cristiana, la gracia de una muerte feliz y todas las demás gracias que le fueran pedidas con confianza. Por medio de esta imagen, colmaré a las almas con muchas gracias. Por eso quiero que cada alma tenga acceso a ella. B. La fiesta de la Divina Misericordia. De entre todos los elementos del mensaje y la devoción a la Divina Misericordia reveladas a Sor Faustina, esta es la que contiene mayor importancia. El Señor Jesús habló por primera vez del establecimiento de esta fiesta en Bloch en 1931, cuando comunicó a Sor Faustina su deseo de que pintara la imagen.
Deseo que haya una fiesta de la misericordia. Quiero que esta imagen que pintarás con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la misericordia. La elección del primer domingo después de la Pascua para la fiesta de la misericordia tiene su profundo sentido teológico e indica una estrecha relación entre el misterio pascual de redención y el misterio de la divina misericordia. Esta relación se ve subrayada aún más por la novena de coronillas a la divina misericordia que antecede la fiesta y que empieza el Viernes Santo. La fiesta no es solamente un día de adoración especial de Dios en el misterio de la misericordia, sino también el tiempo en que Dios colma de gracias a todas las personas. El Señor dijo: Deseo que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adoran mi misericordia, morirán para siempre. Mi corazón se regocija de esta fiesta. Ese día los sacerdotes han de hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. Las promesas extraordinarias que el Señor Jesús vinculó a la fiesta demuestran la grandeza de la misma. Quien se acerque ese día a la fuente de vida recibirá el perdón total de las culpas y las penas. Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre aquellas almas que se acerquen al manantial de mi misericordia. Que ningún alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata. Para poder recibir este gran don del perdón total de las culpas y las penas, debemos primero confesarnos y recibir el perdón de Dios por nuestros pecados y ofensas. Luego, en estado de gracia santificante, el domingo de la Divina Misericordia, podemos recibir al Señor Jesús presente en la Santa Comunión. De esta manera, podemos cumplir las condiciones del Señor. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión obtendrá el perdón total de las culpas y de las penas. Recibir al Señor en estado de gracia es esencial para obtener la gracia prometida, pero nuestra fe se debe reflejar en nuestra confianza y nuestros actos de amor. No encontrará alma ninguna justificación hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Debemos poner la fe en la bondad de Dios y en su amor hacia nosotros, sus hijos desobedientes. Debemos poner nuestra confianza en su tierna misericordia, sin importar qué tan grande sea nuestra ofensa. Debemos acercarnos a Él, que nos redimió a través de su sufrimiento y su muerte, y de esta forma acercarnos a nuestros hermanos necesitados y sufrientes para llevarles alivio a través de obras corporales y espirituales de amor y misericordia. Eso es lo que nos exige Jesús. Exijo de ti obras de misericordia que deban surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. C. La coronilla a la divina misericordia. El Señor dictó esta oración a Sor Faustina entre el 13 y el 15 de septiembre de 1935 en Vilna, como una oración para aplacar la ira divina. Cuando rezamos esta coronilla, ofrecemos a Dios Padre el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo como propiciación de nuestros pecados, los pecados de nuestros familiares y los del mundo entero. Al unirnos al sacrificio de Jesús, apelamos a este amor con el que Dios Padre ama a su Hijo y en él a todas las personas. En esta oración, también pedimos a Dios misericordia para nosotros y para el mundo entero, haciendo de este modo un acto de misericordia, agregando a ello una actitud de confianza y cumpliendo las condiciones que deben caracterizar cada oración buena.
la humildad, la perseverancia, la sumisión a la voluntad de Dios. Podemos esperar el cumplimiento a las promesas de Cristo que se refieren especialmente a la hora de la muerte, la gracia de la conversión y una muerte serena. Gozarán de estas gracias no solo las personas que recen esta coronilla, sino también los moribundos por cuya intercesión la recen otras personas. Dijo el Señor: cuando la coronilla es rezada junto al agonizante, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma. La promesa general es la siguiente: quienes recen esta coronilla, me complazco en darles todo lo que me pidan, si lo que me pidan esté conforme con mi voluntad. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios no es bueno para el hombre, particularmente para su felicidad eterna. En otra ocasión, dijo Jesús: por el rezo de esta coronilla me acercarás la humanidad. A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá de vida y especialmente a la hora de la muerte. D. La hora de la misericordia. En octubre de 1937, en unas circunstancias poco aclaradas por Sor Faustina, el Señor Jesús encomendó adorar la hora de su muerte. Cuantas veces oigas el reloj dando las 3, sumérgete en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. El Señor Jesús definió claramente las oraciones apropiadas para esta forma de devoción a la Divina Misericordia. Procura rezar el Via Crucis en cuanto te lo permitan tus deberes, y si no puedes rezar el Via Crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. El padre Rosicky habla de 3 condiciones para que sean escuchadas las oraciones de esa hora. Primero, la oración ha de ser dirigida a Jesús. Segundo, ha de ser rezada a las 3 de la tarde. Tercero, ha de apelar a los valores y méritos de la pasión de Cristo. El Señor Jesús prometió: en esa hora puedes obtener todo lo que pidas para ti o para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Rendir honor a la misericordia de Dios. Entre los elementos esenciales del mensaje y devoción de la Divina Misericordia, el padre Rosicky distingue además el rendir honor a la misericordia de Dios, porque con ello también se relacionan algunas promesas de Cristo. A las almas que propagan la devoción a mi misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su hijo recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador misericordioso. Rendimos honor a Dios, a su misericordia, cuando practicamos la esencia del mensaje y la devoción. El Señor Jesús dijo: deseo la confianza de mis criaturas, y espera que hagan obras de misericordia a través de sus actos, sus palabras y su oración. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Cristo desea que sus devotos hagan al día por lo menos un acto de amor hacia el prójimo. Rendir honor a la misericordia de Dios no requiere necesariamente de muchas palabras,
pero sí una actitud cristiana de fe, de confianza en Dios y el propósito de ser cada vez más misericordioso. Un ejemplo de tal apostolado lo dio Sor Faustina durante toda su vida. El movimiento apostólico de la Divina Misericordia. El mensaje y devoción de la Divina Misericordia tiene como fin renovar la vida religiosa en la Iglesia en el espíritu de confianza cristiana y misericordia. En este contexto, hay que leer la idea de la nueva congregación que encontramos en las páginas del diario. En la mente de la propia Sor Faustina, este deseo de Cristo maduró poco a poco, teniendo ciertamente evolución. De la orden estrictamente contemplativa al movimiento formado también por congregaciones activas, masculinas y femeninas, así como por un amplio círculo de laicos en el mundo. Esta gran comunidad internacional de personas constituye una sola familia unida por Dios en el misterio de su misericordia, por el deseo de reflejar este atributo de Dios en sus propios corazones y en sus obras, y de reflejar su gloria en todas las almas. Es una comunidad de personas de diferentes estados y vocaciones que viven en el espíritu evangélico de confianza y misericordia, profesan y propagan con sus vidas y sus palabras el inabarcable misterio de la divina misericordia e imploran la divina misericordia para el mundo entero. La misión de Sor Faustina tiene una profunda justificación en la Sagrada Escritura y en algunos documentos de la Iglesia. Corresponde plenamente a la encíclica Dives in Misericordia, rico en misericordia, del Santo Padre Juan Pablo II, para mayor gloria de la Divina Misericordia.